Escuchemos las palabras de nuestro presidente Gustavo Petro en la apertura del Congreso Nacional de Concejales del 2024. Esto va para todo aquel que dice que es apolítico, que no le interesa la política y que cree que la política no le afecta. Siempre cuando hay un diálogo con representantes del pueblo que hacen parte de lo que se denomina clásicamente como la democracia representativa, es clásica porque la idea se construyó a partir del siglo XVI así, como que la decisión del pueblo, que no se puede tomar directamente, entonces se puede tomar a través de representantes elegidos libremente. Hace parte de lo que se denomina también como democracia liberal, clásica, le digo yo, y ha sido una forma de gobierno que ha resistido los últimos 5 siglos, con sus más y sus menos, que hoy, digamos, en el caso colombiano y en el caso latinoamericano, que ha sido una de las 3 regiones del mundo en levantar ese faro de la democracia liberal, con Norteamérica y con Europa, ha pasado por una intensa discusión sobre si la democracia representativa no es corta en el concepto de democracia. Es decir, sí debe ir más allá, a través de conceptos que se han creado como la democracia directa, la democracia participativa, dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución empuja los 2 criterios, no sustituye uno por otro. Podríamos decir que hace un híbrido que aún no se sabe si históricamente funciona o no, 30 años después. Es mantener el concepto de democracia representativa, pero prohijar los conceptos de democracia directa y participativa. Esa es una discusión bien a tener en cuenta. A veces se olvida porque las urgencias siempre matan lo importante, pero es bien a tener en cuenta porque también tiene que ver con el tipo de agenda a defender, con las prioridades de la política. Porque al final aquí quienes nos reunimos, hombres y mujeres, somos gentes de la política. De alguna manera también, en mi opinión, en forma degradada, la política en Colombia se ha especializado, por ponerlo en un nombre, se ha profesionalizado. De allí salió la idea de la llamada clase política. A mí nunca me ha gustado porque la política no es una clase. Las clases se configuran de otra manera. Y sí tiene una trampa conceptual, y es pensar que la ciudadanía entonces no es política, cuando en una democracia y como esencia del ser humano, el ser humano es político. No se puede separar el concepto del humano con el concepto de la política. Luego no existe una profesionalización de la política. Existen liderazgos, que es diferente. Liderazgos políticos, no especializaciones políticas. Además a discutir. ¿Por qué creo que esto tiene que ver con la política actual y la política con las últimas décadas? Porque se pueden construir agendas diferentes. Miren tan importantes las palabras de nuestro presidente. Resulta que él habla sobre nuestra forma de gobierno, que es la democracia liberal y la democracia representativa, que es la misma, es donde se eligen unas personas que nos representan para que se tomen las decisiones, para que ellos tomen las decisiones como tal. El pueblo, por medio del voto, puede elegir a sus representantes y ellos son los que se encargan de decidir sobre los diferentes temas que afectan a los ciudadanos en todas las regiones. Pero como siempre, Gustavo Petro dándonos clases, también nos habla de la democracia participativa y de la democracia directa. Quiere decir, es donde el pueblo es el que toma la decisión, donde el pueblo se convoca, donde el pueblo se organiza y donde el pueblo elige para tomar las decisiones sobre las leyes que los van a regir. Petro ahí dice que la Constitución pues ampara las 2 formas de democracia. Están contempladas, pero realmente la segunda no se ha perfeccionado, que la primera forma de gobierno a la cual Petro se refiere sobre la representatividad en cargos de elección popular no siempre termina siendo justa. ¿Por qué? Porque el pueblo le da el voto o simplemente el que no vota también está eligiendo, está permitiendo que otros hagan lo que quieran con la política, que por medio de muchas prácticas pues ganen elecciones o incluso así sea honestamente porque un grupo de personas decidió y por mayoría ganó. El no salir a votar hace que un pequeño grupo sea el que tome las decisiones de quiénes nos van a representar. O sea que el que no está saliendo a votar también está decidiendo. Esto quiere decir que la democracia que tenemos hoy en día, esta democracia liberal de la cual nos habla Petro, no termina siendo justa siempre, porque muchas veces gana es el que tiene la capacidad económica de mover toda la maquinaria para que pues en elecciones salga la gente a votar. Petro habla sobre una trampa conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta brecha que nos han vendido de supuestamente de que el pueblo no es político y que hay gente que simplemente le gusta la política o sabe de política,
la profesionalización de la política. Petro lo acaba de decir muy claro. En lo que he experimentado con el tema, yo me doy cuenta que la gente siente que la política es para unos. Muchas veces uno le escucha a la gente que la política es para el que le gusta la política, para el que tiene plata para las campañas, para el de corbata, o para algunas personas que tienen un nivel académico que lo relacionan incluso con el nivel económico. Se relaciona mucho y se genera una brecha muy grande, una distancia entre el pueblo de a pie y entre el liderazgo, ¿sí? Una cosa es que existan liderazgos que construyan un proceso político en un territorio o en una región, y otra es que la gente no entienda para qué es la política y él de qué forma puede participar activamente en la política sin necesidad de ser líder. Es que eso es un problema gravísimo, porque por eso es que los corruptos compran votos y con una cierta cantidad gana, pero donde todo el pueblo que está habilitado para votar saliera a votar, el cuento sería otro. O donde el pueblo se organice y participe de todas estas posibilidades que nos permite la Constitución, como por ejemplo el referéndum, por ejemplo la constituyente, en fin, todas estas cosas que nosotros estamos también considerando en este momento, para que no solamente sean los congresistas que en una democracia que no es tan justa llegan a esas curules, terminan decidiendo en favor de sus negocios y de sus amigos políticos y de los grandes poderes económicos y dueños de las grandes industrias del país, de las multinacionales y de los bancos. No terminan legislando para el pueblo.